Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Miremos este versículo. Hagamos una ciudad y hagamos una torre que llegue hasta el cielo para hacernos famosos y así no nos dispersaremos. Yo le hago una pregunta: ¿qué tipo de edificio era la Torre de Babel? ¿Qué tipo de edificio era? ¿Torre de apartamentos? ¿Edificio de oficinas? ¿Qué era? ¿Era un templo? Era eso, los famosos zigurats de Persia. Eran unas edificaciones en forma de espiral, parecían una escalera en espiral, que eran altas. Todas las construcciones altas de la antigüedad, no piensan que eran torres para ver cuál era la más alta del mundo, eran edificios religiosos, eran templos. Las pirámides de Egipto, las pirámides de Centroamérica, las de aquí en Sudamérica, todos eran edificios para dar culto a Dios. Pero miren lo simpático. ¿Cuál fue el objetivo de hacer esa torre? Hacernos famosos. Utilizar a Dios para provecho propio. Ahí está el problema. Cuando yo utilizo a Dios como un medio para resaltar yo mismo, entonces allí comienza el problema de la incomprensión. Por eso Dios dijo: confundiré sus lenguas para que aprendan que si quieren hacer algo para mí, me den la gloria a mí, no se la roben y la agarren para ellos. Por eso, ¿no han visto ustedes que por qué comienzan los problemas en los grupos de oración? ¿Por qué comienzan las divisiones? ¿Por qué comienzan las competencias? ¿Por qué comienzan las riñas? Simplemente por soberbia, por codicia, por querer tener fama únicamente. Y cuando eso comienza, allí comienza Babel, no en la antigüedad, sino hoy también. ¿Por qué hay tantos problemas e incomprensiones en el mundo? Porque cada quien quiere sacar ventaja, cada quien quiere tener la razón, cada quien quiere acabar con el otro. ¿Y cuál es la respuesta a este problema humano que es muy real, que es muy profundo? Es Pentecostés. Y lo bonito es ver cuál es la consecuencia de Pentecostés. Yo oro en lenguas. Habría que agregar aquí que aquí no se está hablando del don de lenguas, en realidad, lo que nosotros llamamos la glosolalia, ¿sí? Orar como en los ángeles en las lenguas de los ángeles. Aquí más bien se puede utilizar un término que se llama xenoglosia, que es hablar en otras lenguas extranjeras que yo no conozco. Y la prueba está en que decía: nosotros los escuchamos hablar en nuestra propia lengua, ellos no la hablan. Miren lo que había partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judeos, capadocios, pontos, asiáticos, frigios, panfilios, egipcios, libios, de Cirene, forasteros en Roma, judíos, extranjeros, cretenses, árabes. Es decir, había muchos idiomas ahí, pero todos los que estaban afuera los escuchaban hablar en su propio idioma. Pero ¿qué era lo que lograban a escuchar en su propio idioma de lo que decían los apóstoles? Las maravillas de Dios. Es decir, ellos ya no estaban hablando de sus propias maravillas. Ya no estaba la Virgen María cantando en Magnífica. Se engrandece mi alma en el Señor mi Salvador. Yo imagino que estaba en otra cosa la Virgen María. O Pedro no estaba diciendo: gracias, Señor, yo soy la piedra, y yo sé que esta piedra es la que se edificará la iglesia. No, él no estaba en esas. Él estaba subido en la presencia de Dios. Se había olvidado de sí mismo, de sus anhelos, de sus metas, de sus propósitos, y estaba simplemente extasiado con la presencia de Dios. Por eso los demás no entendieron. Simplemente por eso. Por lo tanto, el primer efecto de un bautismo en el Espíritu Santo es que nos empezamos a comprender. Empezamos a hablar el lenguaje universal. ¿Cuál es el lenguaje universal? El amor. ¿Es eso? Cuando uno actúa por amor, todo el mundo lo entiende, así no habla el idioma. Si uno va a Tokio y le ayuda a un pobre, no sé si haya pobres allá, pero si hubiera un pobre en Tokio, allá, aunque el japonés no me entienda el idioma, me va a entender el gesto, y es que quiero ayudar a alguien
universal. Yo recuerdo una vez una reunión que había de unos amigos en Nicaragua, una señora que tenía bastante dinero, fue heredera de una buena fortuna, y sus hijas y sus hijos estaban mirando a ver qué estudiar. Entonces todos fachetos, ¿sí? Porque ellos habían estudiado. Ella no había estudiado mucho, pero ellos sí habían estudiado bastante. Entonces decían, ¿qué es lo más importante en este mundo para tener éxito? Y todos llegaron al acuerdo en que era aprender a hablar inglés. El que sabe inglés, dice, se le abren las puertas y tiene éxito en este mundo. Entonces, a aprender inglés. Y esta señora, que era la que les pagaba la carrera, a duras penas hablaba español. Y no se daban cuenta que esta señora se estaba sintiendo un poquito insultada. Le estaban diciendo a la mamá, ignorante, no sabes inglés. Entonces ella dijo, ustedes pónganse a aprender inglés y salgan adelante con su inglés. Yo me dedico a aprender lo que me enseña la palabra de Dios, de Cristo. Ustedes se preparan para la vida de este mundo. Yo me estoy preparando para la vida eterna. Y para prepararme a la vida eterna, tengo que escuchar las palabras de aquel que tiene palabras de vida eterna, que es Cristo mi Señor. Esta mujer era bien allegada a las cosas del Señor, si era bien cristiana. Entonces todos quedaron callados y la señora terminó diciendo, ¿ustedes creen que cuando lleguen al cielo y hayan muerto y los reciba San Pedro, les va a decir, ¿do you speak English? Les va a decir, ¿has amado? ¿Has amado? Ten cuidado, ¿para qué te estás preparando? Un bautismo en el Espíritu Santo nos abre la conciencia que el camino más importante es el amor. Ese es el lenguaje universal que nos unifica los seres humanos. La segunda consecuencia está más adelante. En el versículo 13. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. La segunda consecuencia, una buena borrachera. ¿Quién no lo ha sentido? ¿Quién no lo ha experimentado? Es una livianez. Uno se siente como que se ha tomado unos buenos vinos. Uno se siente como con una alegría especial. Lo bueno de la borrachera del bautismo en el Espíritu Santo es que a uno no le da goma. Eso es lo bueno, ¿no? Goma no. Resaca, es eso. A uno no le da resaca. Uno puede beber todo lo que quiera del Espíritu Santo y al día siguiente intacto, fresco como una lechuga, a ir a trabajar. En cambio, que se embriaga con otras cosas, su dolor de cabeza y a su hipoglicemia al día siguiente, hasta que se recupere y de pronto hasta un buen susto se puede llegar a tener. Y al final, pérdida del hígado, ¿no? Una tremenda cirrosis. Es mejor embriagarse del Espíritu Santo. Es la mejor embriaguez que podemos tener nosotros. Esta experiencia de la embriaguez es bien importante, porque lo he escuchado de varias personas. He escuchado el testimonio de un señor que era protestante, pentecostal, y pasó a la iglesia católica y empezó a descubrir la importancia de la gracia sacramental. Y él fue a confesarse. Él era pentecostal y sabía bastante de lo que significaba la embriaguez del Espíritu Santo. Cuando él se fue a confesar por primera vez y ya comprendía el significado de confesar al sacerdote, representante de Cristo, sus pecados, él dice que casi no se puede levantar de esa embriaguez que le dio sentirse liberado de todas sus ataduras. Que Jesús se había llevado todo su dolor, sus amarguras. Él caminaba así, pero no se había tomado ni una copa. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que lo tenía, podemos decir, fortalecido. Lo tenía también medio endeble, como que se le descuajaron las piernas. ¿Por qué? Porque ese es uno de los efectos que se manifiestan. Ese sentimiento de embriaguez es la alegría, es como un vicio que uno agarra.
unos vicios que ayudan. Qué bueno agarrar el vicio de estar enamorado de Jesús y estar en todo momento diciéndole: Jesús, bautízame con esa fuerza del Espíritu Santo. Ya les he dicho, más o menos, ¿qué sería un bautismo en el Espíritu Santo? Si ese es el texto de Pentecostés, ¿cómo es en nuestra vida particular, comunitaria, un bautismo en el Espíritu Santo? Vamos al segundo punto. ¿Qué es un bautismo en el Espíritu Santo? Y se lo voy a decir en 4 cosas. Lo primero es: el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia. ¿Una qué? Una experiencia. Y ya hemos hablado en esta mañana qué significa la palabra experiencia. Es un acontecimiento que me sucede en la vida, muy especial, donde tengo yo un encuentro personal con Jesucristo. Segundo, es una experiencia de oración, una oración profunda y concentrada, no una oración automática, sino una oración que me hace entrar a mí en una profunda concentración de la dimensión de Dios. Tercero, es una experiencia de fe. ¿Por qué? Porque es un encuentro con Jesús. No es una experiencia negativa, no es una experiencia nefasta, no es una experiencia traumática. Es más bien una experiencia que me abre a mí a la creencia en Jesús. ¿Por qué? Porque muchas cosas suceden en este momento, extrañas, infieles que empiezan a amar y a serle fieles a sus esposas o esposos, drogadictos que se sienten liberados de sus ataduras, personas heridas, traumatizadas, que empiezan a liberarse de estos recuerdos y que sienten que una nueva vida comienza con ellos. Todas estas experiencias son experiencias de fe. Pero sobre todo, cuarto, es una experiencia de liberación. Cuando oran por mí y yo me siento bautizado, sumergido en el Espíritu Santo, se producen una serie de liberaciones que marcan el nuevo rumbo de mi vida. ¿Cuál es la primera liberación que se produce? Es la liberación del Espíritu de Dios. Todos nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo. Desde nuestro bautismo y por el bautismo, nosotros tenemos en nuestro interior el Espíritu Santo. El problema es que tenemos que liberarlo, porque Él está atado. El Padre Diego Jaramillo, de una manera muy bella y poética, lo dice así: liberar el Espíritu Santo en nuestro interior es como el agua que quiere salir del pozo, como la planta que brota en el terreno pedregoso, como el regalo que tiene que ser desempacado, como la fruta cuya corteza debe ser removida. Todos nosotros hemos escuchado este ejemplo. En nuestro bautismo se nos regala el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está empacado y a veces no sabemos lo que es. Tenemos que desempacarlo, pero muchas veces no lo desempacamos. ¿Por qué? Porque nadie nos dice desempáquelo. ¿Qué significa desempáquelo? Significa lo siguiente: cuando tú eres bautizado, te llevan tus papás y tus padrinos. ¿Alguno de estos padrinos y tus papás te dijeron: recibe el Espíritu Santo, ven, vamos a orar por ti para que se levante? No, nadie. Ahí me dejaron. Ni conozco a mi padrino. Tal vez anda peor que yo, espiritualmente. ¿De qué me sirve? Por eso es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, porque es el instante en el cual se nos recuerda y se nos dice: activa la gracia que hay en ti. Reconoce que eres templo del Espíritu Santo y que puedes disfrutar de una gracia que no has aprovechado hasta el día de hoy. Ahí está, junto a ti, están todos los elementos, pero no los has puesto a marchar. Les decía ayer también un ejemplo, una imagen que se me vino cuando venía en el avión, de cómo hablar con eso, porque antes yo hablaba de cuando uno baja un programa de internet, y hay muchos programitas que se bajan, y de pronto uno lo tiene en el computador y uno le dice al hijo: no me funciona el programita, y el hijo le dice al papá: ay papá, hay que instalarlo.
o menos es lo mismo. Cuando uno es bautizado le bajan el programa, pero si uno no lo instala no le funciona. Pero lo dice, pensé en un ejemplo que tal vez yo mismo entiendo más, porque ese no lo entiendo mucho. Y es cuando uno va a prender, uno se queda sin luz en la casa y le traen una planta eléctrica, esas que son a gasolina. Entonces uno llega y prende la planta y ya está funcionando y tiene los vatios y los voltios normales, y uno se lo conecta a un cable y queda la casa con energía. Pero uno llega al cuarto y no enciende la luz. Y uno mira y está toda la planta, todo está funcionando, pero la luz no enciende. Hay gasolina, hay electricidad, está todo, pero no enciende la luz. Y después uno ve, ¿qué es lo que pasa? Pues no ha prendido el interruptor. Pequeño detalle. Prenda la luz, prenda el interruptor. Y eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando viene el bautismo, nos instalan la planta eléctrica, nos echan la gasolina, está todo listo. Pero si yo no prendo el interruptor, se me prende el bombillo. Por eso vemos a muchos católicos que andan sin luz, que andan a oscuras, porque no han prendido el encendedor, el bombillo, porque no le han hecho clic para que no vean la luz de Dios. Eso es el bautismo en el Espíritu Santo. Ahora, si hay un cristiano que ha encendido la luz desde pequeñito, pues está bien, maravilloso, no lo necesitó. Siga adelante con su vida. Yo sé que siente la unción de Dios toda la vida. Pero los miles y miles de católicos que viven allí, ¿qué vamos a hacer con ellos? Necesitamos animarlos y decirles que la vida de fe es necesaria vivirla intensamente, con todo fervor, o si no me voy a cansar y me voy a fatigar y voy a apagar la luz tarde o temprano. Me voy a salir de la iglesia. ¿Por qué tanto católico está saliendo ahora de la iglesia? Que está preocupando a los obispos, al Papa. Tanto así que hasta un sínodo se hizo sobre nueva evangelización, a ver cómo hacemos volver a la gente al seno de la iglesia. Yo les aseguro, hermanos, que el problema de hoy no es de si demostramos que existe Dios o no existe. Ese es un problema del pasado. Ya se dieron cuenta, tanto los que defendían la existencia de Dios como los que defendían que Dios no existe, que eso no se puede demostrar. Yo nunca podré demostrar que Dios existe, eso es imposible. Llevo 30 años estudiando filosofía y llegué a esa conclusión: no puedo demostrar que Dios existe. Intenté hacerlo, pero hay otra palabra que me da esperanza, y es que tampoco puedo demostrar que no existe. En eso estamos igual. ¿De qué se trata? De experimentar algo especial que me saca a mí de esta rutina de la vida, que me mueve, que me levanta, y eso está antes de todo pensamiento. Y esa búsqueda es la que está necesitando, o ese trabajo es lo que está buscando el mundo de hoy. Una experiencia diferente, algo que me dé una razón para vivir, la alegría de sentir que Dios no está solamente en mi pensamiento como una conclusión, sino es una presencia que me acompaña, que me protege, que me rodea, que me hace enormemente feliz. Cuando yo veo personas enamoradas de Dios, felices, entregadas por el servicio, que son capaces de dar su vida por esa experiencia, yo empiezo a decir: allí creo que Dios sí existe, allí creo que Dios está haciendo algo especial, y es lo que necesitamos. Por eso el bautismo en el Espíritu Santo es importante, es una herramienta eficaz para que muchas personas renueven su fe. Tercero, es una experiencia de liberación del Espíritu de Dios. Segundo, es una experiencia de liberación de nuestro propio espíritu. En el bautismo en el Espíritu Santo se opera una liberación de nuestro espíritu, porque cuando yo no soy libre, yo estoy atado a una montonera de resentimientos, traumas de la infancia, obsesiones, apegos, vicios, pecados graves recurrentes y aún a fuerzas del mal. Yo le tengo que entregar y rendir culto a algo en mi vida. Nosotros estamos hechos para eso. Las personas que sacan a Dios de su vida, que dicen no creer en Dios, terminan rindiéndole culto a un poco de bobadas. Yo mismo lo experimenté. Hubo una época en mi vida en que yo dudé que Dios existía. Yo era seminarista y dudaba que Dios existiera. Pero entonces otras
opciones se me aparecieron para que yo le rindiera culto. Todas estaban ahí disponibles. La plata, la ropa, el televisor, el poder, los amigos, la fama. Todo está haciendo fila para que yo le rinda culto. Yo tan tonto, dejo de rendirle culto al Dios verdadero para empezar a rendirle culto a dioses falsos, a puros ídolos. Todos nosotros, tarde o temprano, si no estamos rindiéndole culto al Dios verdadero, le terminaremos rindiendo culto a cualquier idolatría, a cualquier Dios. No pensemos que son los dioses de las diferentes religiones. A veces hasta una pequeña cosa se convierte en objeto de adoración. Conozco señoras que andan con su ropero cuidándolos, sus zapatos, mis zapatos, mis zapatos, como si fueran su Dios. La novela, me perdí la novela, ¿qué hago, Dios mío? O los jóvenes ahora, ay, ya no me quedan minutos, ay, qué tragedia, no tengo minutos para chatear. Su Dios se le acabó, se le agotó su Dios, que eran los minutos de celular. Andamos con una montonera de idolatrías que nos despistan de el verdadero sentido que le da felicidad y alegría a nuestra existencia. Por eso, cuando yo tengo el bautismo del Espíritu Santo, todo eso se considera basura comparado en el reino y la alegría y la fortaleza y la majestad de Cristo Jesús. Y por tercera cosa, queda expuesto, desenmascarado el espíritu del mal. Ahí se da una tercera liberación. Yo no lo llamo mucho liberación, sí, para no darle ínfulas aquí a la fuerza del mal. Y es que cuando mi espíritu se libera, cuando se libera el espíritu de Dios, queda como infragante y descubierto la fuerza del mal. Por eso es que en muchos seminarios de vida en el espíritu, en el momento en el que se hace el bautismo en el espíritu, hay manifestaciones un poco extrañas. ¿No les ha pasado a ustedes? Gente que se contorsiona, que suelta hojaza, que dicen palabras terribles y uno dice, Dios mío, llegó el trabajo. Y es empezar a hacer liberaciones de personas que están atadas por fuerza del mal. Eso nos ha traído a los carismáticos un problema serio, porque nos tachan de sacadiablos, de exorcistas, que andamos buscando ver dónde está el diablo. ¡Fuera Satanás! Y a toda hora como si fueran un poco de locos. Pero ¿qué encontramos frente a eso? ¿Qué podemos hacer? Cuando una persona se está enfrentando con sus propios miedos, con sus propios pecados, con sus propias miserias y ha estado metido en cosas que no se debe meter, allí sale la flote. Así como cuando uno está en la casa en la noche y se le mete un ladrón y uno prende la luz así, va a tomar un vaso de agua uno, prende la luz y ¡pum! Ahí estaba el ladrón. Y uno lo encuentra, y uno que dice, ¡un ladrón! ¿Y qué hace el ladrón? Ataca. Mira a ver primero cómo huye, pero si no encuentra las puertas abiertas, entonces lo ataca uno. Y eso es lo que ocurre. Uno ora por una persona, esa persona renuncia a Satanás, acepta a Jesús como Señor de su vida, pero hay una cochinada por ahí, una fuerza del mal. Esa fuerza del mal comienza a atacar a la persona y a los que están a su alrededor. Y entonces nos vemos en la sin remedio de trabajar con esto. El problema es, como lo dijo bien el Papa Pablo VI, en 1972 creo que fue, en una catequesis sobre el Padre Nuestro, que el mal es una persona perversa y pervertidora, no es una cosa así etérea, es una persona, así como Dios también es una persona trinitaria. El mal también es personal, y la mayor argucia que tiene Satanás en este mundo para que dominar al mundo es hacerle creer que no existe. Esa es la mayor argucia de las personas que dicen, eso son bobadas, no existe. Ay, pobrecito, vas a ver cómo vas a caer en sus ratas. La cuestión es que cuando uno frontalmente empieza a desenmascararlo, pues tiene que recuperar esta milenaria práctica que también ha sido un poco desechada en la iglesia, de la liberación. ¿Qué hacer? Que no estamos aquí en un seminario de liberación. ¿Qué hacer en esos momentos en el que en un bautismo en el Espíritu Santo se dan casos de liberación? En eso tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos. No empiecen a hacer exorcismos ni liberaciones aquí, porque eso es peligroso. Satanás se va metiendo en la vida de una persona en diferentes fases y uno no sabe en qué fase está la persona. Satanás comienza metiéndose en la vida de una persona a través de la tentación. Esa es la primera fase.
Y esa tentación la recibimos todos. Todos somos tentados por Satanás a toda hora. ¿Han visto ustedes una película que es un poco pesada que se llama El abogado del diablo? ¿No lo han visto? Te la recomiendo. Es fea, pero se la recomiendo. Trata de un señor que es tentado por el dinero. Y después de luchar tanto, le dice a Satanás: fuera, fuera, no te reprendo, no te reprendo, no te acepto, y hasta que lo saca de su vida. Y entonces Satanás dice: bueno, no pude tentarlo con el dinero. Entonces empieza a elogiarlo en forma de otra persona. Y al elogiarlo, la persona le gusta el elogio. Entonces empieza ahora por la vanidad. No le sirvió por el dinero, ahora va por la vanidad. Y así Dios tienta a todo el mundo, hasta Jesucristo. Si ustedes ven en el Evangelio de Lucas, Satanás tienta en 3 ocasiones a Jesús. Primero con hacer piedras panes, después tirarse de lo alto de la montaña. Segundo, que lo sube a una montaña y para que lo adoren todos los pueblos. Y tercero, que se tire después de la cornisa del templo de Jerusalén. Y Jesús en las 3 ocasiones lo rechaza con la palabra de Dios. Y al final dice Lucas: y el espíritu del mal, o Satanás, lo dejó libre hasta que volviera la ocasión propicia. En otras palabras, estaba pendiente a ver cuándo iba a volver a tentar a Jesús. Y lo volvió a tentar en la cruz. Cuando le dijeron a Jesús: bájate si eres hijo de Dios, ahí estaba Satanás tentando a Jesús. Pero Jesús no se dejó tentar. Nosotros todos los días estamos siendo tentados por Satanás. Y no piensen que Satanás viene a tentarnos como es, con cachos y cola. Si fuera así, nadie caería en su red. ¿Ustedes se imaginan? Voy por una calle sola y de pronto Satanás dice: te voy a tentar, y sale así todo inmundo con cachos, con cola, y le dice: hoy te voy a tentar. ¿Quién caería en las redes? Pues nadie. Todo el mundo dice: uy, no, adiós, yo me voy. No, Satanás viene pues una minifalda, unas curvas bien bonitas. Nadie se da cuenta, él se enmascara. El padre Diego Jaramillo decía: Satanás no huele a azufre, huele a perfume francés. Tengan cuidado. Se enmascara. Todos somos tentados. Pero el que cede a la tentación, el que cae en sus redes, entra en una fase diferente de la presión de Satanás. Y esa fase, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo la llama la fase de la obsesión. Cuando yo caigo en una tentación, yo me obsesiono con ella. ¿Y qué es la obsesión? Cuando yo adquiero un vicio. Por ejemplo, caigo en la tentación del trago y me gusta ir dele y dele. Primero cada mes, después cada 8 días, después todos los días, hasta que me sumo en mi obsesión. Ahí Satanás me tiene ya obsesionado. Si yo dejo que la obsesión prospere, yo empiezo a perder la paz. Y entonces ya entra una nueva fase que es la opresión. Ya me oprime, yo ya no soy feliz. Soy alcohólico, pero no soy un alcohólico feliz. Ahora soy un alcohólico amargado, violento,